Hermanos, Dios los bendiga grandemente, grandemente. Y bueno, en este tiempo que estamos todos pasando lo que está pasando, pero Dios es bueno, nosotros tenemos que confiar siempre en el Señor. Todos tenemos que confiar en el Señor, hermanos. Por eso podemos pasar la prueba, podemos pasar, pero Dios nos cuida, Dios nos guarda. Él se encarga de todas las cosas. Padre, yo voy a orar por estos hermanos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Señor mío, Padre mío, que tu palabra nos dé la enseñanza, la seguridad de la bendición, Señor, de que todos los tiempos son tuyos, Señor. Y en los tiempos que vivimos, Señor, es porque ya estaba todo ya anunciado y preparado para que podamos nosotros estar creyendo y sabiendo del Dios que tenemos, Señor. En el nombre bendito de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Yo los bendigo a toda la audiencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hermanos amados, vamos a traer el mensaje sobre los tiempos, amén. Y nosotros, naturalmente, desde que nacimos, tuvimos un nuevo comienzo, un nuevo tiempo, y ya cuando uno tiene sus años puede ser testimonio de lo que es la vida y cómo es la vida. Entonces, hemos pasado cosas para bien, que hemos tomado decisiones y cosas para mal. Hemos tenido tiempos para bien y tiempos para mal. Y así lo vemos como nosotros mismos, ¿no es cierto? La Escritura nos da esa enseñanza y podemos caminar con Él si es una decisión personal. Amén. Pero los tiempos siempre fueron de Dios. Yo quisiera que me puedan acompañar a Eclesiastés capítulo 3, por favor. Eclesiastés capítulo 3, vamos a leer del versículo 1. Gloria a Dios. Sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, amén. Tiempos peligrosos. La Escritura lo habla también, hemos predicado también sobre tiempos peligrosos. Y también estamos en el tiempo de la advertencia, hermanos. Todo lo que podemos recibir hoy es una advertencia, más el tiempo que vivimos. Así que Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, y dice así la palabra: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Todo eso uno lo ha sabido, lo ha entendido, que ha pasado. Amén. Entonces, así como fue la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, también dice tiempo de destruir y tiempo de edificar. Así fue Europa, toda nuevamente edificada. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar, tiempo de bailar. Y este versículo es poderoso, el 5, ¿no es cierto? Porque es lo que estamos hoy viviendo. Y dice: tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Amén. Bueno, estamos viviendo este tiempo, que nos estamos absteniendo de poder abrazar, de poder juntarnos, y se siente ese vacío, hermanos, se siente ese vacío. Y bueno, son tiempos que están ya decididos por el Señor, como lo tuvieron en otros tiempos también.
Por eso tenemos que ver nosotros que todo lo que hicimos antes fue, al menos yo me pongo siempre de ejemplo, todo lo que yo hice antes, antes de conocer al Señor, ya hace 35 años que estoy en el camino bendito de Dios, y 21, 22 creo de pastor, y gracias a Dios que me vi siempre identificado con la palabra, porque naturalmente yo tomé de las decisiones de lo que hacía y me fue para mal y otras cosas me fueron para bien, pero la decisión era mía, la que yo tomaba. Entonces, después cuando entré a este camino tan hermoso, tan grande, porque es muy grande el camino del Señor, ahí me di cuenta que, bueno, que tenía la voluntad mía de decidir el tiempo de bendición y el tiempo de maldición. El jueves dimos también la prédica de ser libres de la maldición, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando nunca lo había escuchado, nunca me lo habían enseñado, de que yo podía tener un tiempo de bendición, de ser bendecido. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que es una decisión personal. Esto es un libre albedrío. Quien lo quiere aceptar, lo acepta. Y el que no lo quiere aceptar, bueno, es una voluntad de la persona. Entonces, es lo que tenemos que ver nosotros. Mire, entonces, a mí me encanta la palabra porque nos enseña todas las cosas nos advierte también. Si me quieren acompañar a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y esto a mí me impactó también cuando entraba el Señor y Él me enseñaba en las Escrituras y ponía oído y me era difícil escucharla y ponerla por obra. Pero un día el Espíritu Santo obró en mi vida. Y dice así, versículo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2, y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Los voy a leer nuevamente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Quiere decir que hay una renovación en el entendimiento de Dios, el entendimiento del hombre, como yo lo tenía. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo no sabía que había una voluntad de Dios, una voluntad agradable y que podía ser perfecta, la voluntad de Dios, para poder buscarlo al Señor y que sea su voluntad, que empecé a caminar en el camino del Señor. Y ahí es donde me di cuenta que me cambió la vida. Amén, amados. Entonces, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, porque también hay un proverbio que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Amén. Su fin es de muerte. Al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Más en el tiempo que estamos viviendo. Entonces, por eso, que es una cosa tan hermosa, hermanos, tan hermosa, que uno pueda tener esa paz, esa alegría que ha disfrutado tanto con el Señor. Y hoy también quiero darles un aliento de fuerza, un aliento de que podemos salir, y vamos a salir. Esta es una prueba mundial. Amén, amados. Entonces, tenemos que tener la voluntad y saber que Él nos va a cuidar
y también vamos a pasar la prueba, porque hoy podemos pasar la prueba, pastores que la han pasado, hermanos que la han pasado, y hermanos en nuestra iglesia también, como lo digo siempre, pero Dios lo ha levantado de una manera extraordinaria, y así a nuestra familia, hermanos amados, amén. Por eso somos hijos de Dios, pertenecemos a una iglesia que no es del pastor, es de Dios la iglesia, amén, amados. La iglesia solo la tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es todo, todo para nosotros. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Acompáñeme, por favor. Vamos a ir a Hebreos, gloria a Dios, capítulo 10. Un poquito para adelante, Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer del versículo, gloria a Dios. 10, del versículo 19 vamos a leer, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, esto que está viviendo el mundo, estamos viviendo nosotros. Depende mucho de la fe. De la fe. Amén. La fe. De sentirnos seguros, confiados en el Señor. Puede venir la prueba, pero confiados en Él. El temor es lo contrario a la fe. Amén, amado. Porque temor, al menos yo, tenía antes temor. Y dice así la palabra. Búsquelo. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Hoy tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Amén. Antes no se podía. Pero Jesús, cuando expiró las dos cosas. Ahí es donde hubo un gran terremoto y se rajó el templo, el velo del templo, que solo podían entrar una vez al año, uno solo, que era el sacerdote. Hoy tenemos nosotros ese privilegio de tener al Señor en la iglesia y el Espíritu Santo, si usted lo cree. Y dice: lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén, amados. Lavados los cuerpos con agua pura. Los que fuimos bautizados, lavamos nuestros cuerpos con agua pura. Y cada vez que tenemos la Santa Cena, son los dos pactos. Amén, hermano. Vigente de hoy, el bautismo y la Santa Cena. Y cada vez que tomamos la Santa Cena, nos vamos purificando y santificando para la gloria de Dios. Porque el Espíritu Santo ve con qué corazón usted quiere seguir a Cristo. Amén. Entonces mantengamos firmes, dice el versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros cómo estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, hermano. Entonces, igual nos estamos congregando, en una forma de congregarnos. No es quizá como la iglesia, pero la palabra llega a su casa. Ve el interés que usted tiene de escuchar el mensaje, escuchar la palabra de Dios y que entre a su hogar. En el nombre de Jesús, para poner paz si hay contienda, si hay algo que lo puede sacar de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nosotros, para nosotros. ¿Usted cree que Dios quiere algo malo para nosotros? ¿Puede Dios querer hacernos algo
para que nos vaya mal Dios. No, al contrario, Dios es bueno. Dios es bueno. Él quiere todo lo mejor para nosotros. Depende de que nosotros podamos resistir, estar preparados para las pruebas, que las pruebas nos hacen crecer de una manera extraordinaria, hermano. De una manera extraordinaria nos hacen crecer las pruebas. Entonces, ¿cómo vamos a saber que Él está con nosotros si no pasamos las pruebas? Y muchas veces las permite el Señor. Amén. Entonces, gloria a Dios. Entonces, no dejarnos de congregarnos. Así virtualmente es una forma de congregarnos y buscar al Señor en su palabra. Amén. Por eso es hermoso, hermanos. Por eso el Señor Jesús tuvo esos discípulos que los preparó tan bien, pero tan bien. Pero dos eran incrédulos. Después de haber visto los milagros que ellos vieron. Esos milagros, pero que eran de extraordinario, todos los milagros. Y ellos eran incrédulos, dos que eran incrédulos. ¿Cómo lo puede creer que dos pueden ser después de estar con Él? Todo el día, soñaban con Él, estaban siempre con Él, veían lo que pasaba, veían todos esos milagros. Vieron cuando Pedro caminó por las aguas, vieron al ciego que Dios le dio la vista, vieron al paralítico caminar, vieron resucitar muertos, hermanos. Y todavía ellos dos eran incrédulos. Ahora, lástima que no estamos en la iglesia, sino yo les digo, a ver, ¿quién eran los dos incrédulos? Les pregunto, y seguro que muchos lo pueden saber, o se lo puede revelar el Espíritu Santo, amén. Entonces, vamos a ver esta escritura que a mí me impactó mucho, mucho. Entonces, no creían, estaban en el camino, mire, estaban en el camino, pero estaban en el camino con el Señor. Hoy muchos podemos estar en el camino, pero también no podemos, puede ser que no tengan la fe que tienen que tener, hermano. Entonces, sabían el camino. ¿Por qué? Por eso, no tenían, hay un GPS espiritual, hermano, que salió de miles de años. Amén. Ya en el Pentecostés, ese GPS fue dado a los cristianos, a los creyentes, como el tiempo de antes, que es el espiritual, es el Espíritu Santo que nos va a guiar a todas las buenas cosas que tenemos que hacer. Amén. Por eso, nosotros tenemos conciencia de saber si vamos a hacer algo que es del agrado de Dios o no es del agrado de Dios. Porque lo sabemos. Entonces nos vamos a abstener para que Dios nos mire a nosotros con buenos ojos. Amén, amado. Él nos mire que nosotros no vamos a hacer algo que a Él no le agrada. Así como Él tampoco va a hacer contra nosotros algo que a nosotros no nos agrade. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esto quiero que me acompañen a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Vamos a leer, por favor, del versículo, a ver. Gloria a Dios. Del 3 vamos a leer, hermanos amados. Por eso, Él es el camino, la verdad y la vida nuestra. El camino, la verdad y la vida. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 14, versículo 3. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo lo creo. Estoy esperándolo. Estamos muy cerca de la venida de Él para estar donde Él está. Y sabéis, versículo 4, y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, el primer incrédulo. Ya Tomás no creía nada, hasta cuando resucitó el Señor,
no creyó que vino y se le presentó a los discípulos. Y dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Versículo 7. Si me conocieres, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Otro incrédulo, Felipe, le dijo: Señor, muéstrame el Padre y nos basta. Tenían que ver para creer. Tenían que ver para creer. Amén, amado. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esto es para que muchos no creen que Dios es Jesús y que Jesús era Dios. Amén. Era Dios aquí en la tierra, encarnado en un cuerpo como nosotros. Y dice, versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hoy, ¿quién mora en nosotros? ¿Quién mora? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno. Porque dice, mire usted, dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre, el versículo 10, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y hoy podemos hacer las mismas obras que Jesucristo ha hecho, los milagros que el Señor ha hecho. Creedme, le dice, versículo 11, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Creedme por las mismas obras. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Tanto que el Padre era en el Antiguo Testamento y el Espíritu de Dios, y hoy es el Espíritu Santo. Antes era el Espíritu de Dios que estaba en los hombres, que lo tenían hombres elegidos por Dios, profetas llenos del Espíritu de Dios. Y las obras que ellos hacían, como las hizo Elías, las hizo Eliseo, que han resucitado muertos también en ese tiempo. Es el mismo Espíritu que vino Jesús para que hoy nosotros tengamos ese privilegio, si usted puede creer, de que ser usado por Dios para sanar, liberar y hasta para resucitar muertos también. Si usted lo cree, amén, amado. Entonces, esto es lo que el Señor Jesús nos dio. Entonces, quiere decir, todos, ya se los dije, Jesús vino, que era Dios aquí en la tierra hecho hombre, para que podamos tener un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Siempre en la vida hemos tenido un nuevo comienzo. Pero este es el comienzo divino, el comienzo de Dios. Eso es lo que tenemos que ver. Tener un renuevo de vida por su vida, y el sacrificio marcó un nuevo comienzo, al menos en mi vida. Y sé que la de muchos hermanos también. Un nuevo comienzo marcó en su vida. Eso es lo que nosotros tenemos el privilegio de haber sido llamados, escogidos y fieles. Y fieles. Por eso yo agradezco a Dios la vida, la iglesia Vida en Jesús, hermanos amados. Entonces, nuestra vida a veces enfrenta crisis de tal tamaño que pensamos que no hay solución. Que no hay solución. Pero tenemos la certeza. Pero Dios lo que hace es llenar, mire usted, llevarnos al nuevo comienzo, para que podamos creer que es un renuevo de vida en el Señor. Y pensamos que no es posible, para Él todo es posible. Cuando nosotros pensamos que no es posible, para Él es todo posible. Para Él no hay nada imposible, para nada. Entonces, ¿hay algo difícil para mí? Dice el Señor. Amén. Así le dijo a Sara. Abraham, a Sara le dijo. Se rió. Había perdido ella
periodo de la mujer era imposible, se rió, pero no hay nada imposible para el Señor. También a los 100 años, Sara, con 90 años, había un nuevo comienzo para ellos, un nuevo empezar, un nuevo tiempo de que Dios les prometió un hijo. Y sin embargo, no hay nada imposible para mí, le dijo el Señor. Amén, amado. Mire, vamos a ir a Génesis capítulo 18 para respaldar la palabra. Génesis, gloria a Dios. Capítulo 18 y vamos a leer del versículo 11. Y dice así la palabra del Señor. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi marido, mi señor, ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Mire lo que es el tiempo. El tiempo. El último que tiene la decisión en nuestra vida, en el tiempo es Dios, como lo tuvo con ellos. Entonces Sara negó diciendo, el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Amén. Entonces, a Dios no lo puede engañar nadie. No lo podían creer. El tiempo de los tiempos y el último tiempo lo tiene Dios. Todo es de Él. Todo. ¿Quién iba a pensar que a esa edad, ese matrimonio iban a tener un hijo a la edad que tenían? Amén. Por eso, para Dios no hay nada imposible, hermanos amados. Cuando pensamos que todo se terminó, Él dice, largo camino te espera. Amén. Entonces, largo camino te espera y te resta. Ese es que tenemos que ver. Largo camino te espera y te resta. Cuando crees tú que algo ya se terminó, ya no hay más nada que hacerle. No, confía en el Señor. Así lo dijo en Reyes capítulo 19, le dijo a Elías. A Elías le dijo, amén. Elías agotado, desesperado, hermano. Desesperado porque un temor que iban a matar. Un hombre que había degollado a los 500 aproximadamente. 500. Usted sabe lo que es degollar 500 adoradores de Baal. Y ella lo seguía. Lo seguía. Y entonces dijo, porque todo lo hace Dios y está Dios siempre con nosotros. Mira, acompáñeme. Gloria a Dios. Primera de Reyes. Gloria a Dios. 19. A ver, gloria a Dios. Elías escapaba de Jezabel, hermanos. Le habían matado a los profetas que adoraban a Baal. Mire, vamos a empezar aquí. El versículo 13. Esa es la revelación de Dios a Elías. Tenemos que confiar en el Dios que tenemos. Hoy quiero dar este mensaje de ánimo, de que puedan creer, de que hablen con Él. Hablen con Él.
Amén, amados. Hablen con Él. El momento que puedas estar pasando, lo que pueda pasar en tu vida, que puedas tener COVID, puedas tener una enfermedad que es incurable, pero hablen con Él. Él es todopoderoso. Y dice así el versículo 13. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un viejo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ustedes se ponen en el lugar de este hombre. Después de haber hecho lo que hizo, le mostró a los Baales que cayó fuego del cielo, mojó toda la leña, puso la carne y bajó fuego del cielo. Entonces ahí mostró, por eso hizo lo que hizo, y Jezabel tenía otros dioses. Y dice, porque te estoy dando este ejemplo porque usted puede estar pasando por un temor, porque cuando uno tiene temor, lo está siguiendo el temor, lo está siguiendo el pánico. Por eso le estoy dando este testimonio. Amén. Entonces dice, gloria a Dios. Y respondió, versículo 14, y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Mire usted, por rey de Siria. Y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey a Eliseo, el hijo de Safat de Abel Meola, ungirá para que sea profeta en tu lugar. Mire usted, quiere decir que él quiso dejar el camino, pero se le presentó Dios y siguió el camino. Amén. Siguió el camino. Entonces, ahora vemos aquí el versículo 6 nuevamente. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Amén, amado. Largo camino te resta. Quiere decir que un hombre que le dijo: largo camino te resta, tenía que seguir caminando, levantar al sucesor de él, porque él iba a ser arrebatado. Y dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. Y allí se metió en la cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, por los hijos de Israel. Han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Hermanos amados, este es un aliento de vida. La última palabra la tiene Dios. Para Dios no hay nada imposible, pero tienes que hablar con Él. Habla con Él. Él es todopoderoso. Y este es el ejemplo que nos da toda la Escritura, que es el mismo Dios de Elías. Ese mismo Dios lo tenemos nosotros hoy, con el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No tengas temor. No tengas temor. Si viene la prueba es para hacerte ver que Él es poderoso. Amén. Que Él es poderoso. Por eso tenemos iglesia.
iglesia, unidos, la unidad. Estamos hablando en los discipulados, en los estudios de Apocalipsis, que tenemos que estar más unidos que nunca, siendo que ya Eclesiastés decía que venían tiempos de que no nos podíamos abrazar, pero tenemos que estar más unidos que nunca en el espíritu, cuidarnos unos a otros, porque esto es una prueba grande que está pasando el mundo, pero nosotros somos iglesia, sabemos en quién creemos y quién es Él, quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Lo tenemos que creer, hermanos amados, para la gloria de Dios. Ay, Señor. Por eso el Señor ha hecho milagros extraordinarios. Otro también estaba en el camino, fuera del camino. Mendigaba, pero estaba fuera del camino. Pero es un milagro extraordinario. Amén. Y esto nos enseña a nosotros hoy, si hay alguien que se apartó del camino, que puede entrar nuevamente al camino, porque quedó con una ceguera para apartarse del camino, por enojarse o que pueda haber pasado algo, pero no te apartes del camino, más en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos amados, más en estos tiempos. Entonces, era Bartimeo, estaba al costado del camino mendigando, Hoy nadie habla de Dios, nadie busca a Dios, hermanos amados. Hay muchos mendigos en la calle, hay que ayudarlos, no con dinero. Si le podemos comprar algo para comer, lo podemos dar porque se lo estamos prestando a Dios, como os enseñé el otro día. Le prestamos, porque Dios de nosotros no necesita nada, sino que le prestamos porque con corazón sincero, que tenemos corazón de hijos de Dios, corazón de ser salvos, de un corazón que lo ha cambiado Dios, ese corazón de piedra por un corazón de carne. Preocuparnos también por el prójimo, hermano amado. Y este Bartimeo también estaba muy desahuciado, sucio. ¿Sabe? La capa de él era el techo, era donde dormía, donde se cubría. Estaría bajo un árbol, naturalmente, pero eso era todo lo que tenía. Y es una escritura que nos muestra ese Jesús todopoderoso, siendo que los mismos discípulos lo rechazaban, lo sacaban. Miren, vamos a leerlo. Aunque usted lo haya leído muchas veces, pero vamos a estos tiempos que estamos viviendo, para que esta palabra que manda el Espíritu Santo es para que tenga aliento usted, para que se sienta seguro, para levantar el ánimo, como le dije antes, no tenga temor, espere confiado, pero hablen con Él. Acompáñame a Marcos, capítulo 10, por favor. Marcos. Capítulo 10, vamos a leer del versículo 46, hermanos amados. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor, amados. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, fíjese, junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Él le estaba hablando y gritando a Jesús, estaba pidiendo esa fe que tenía. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama, siendo que primero lo hacían que se fuera.
Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Quiere decir, arrojando su capa. Esa capa que lo tenía, lo cubría de mendigo porque no tenía nada. Pero la fe de él arrojó su capa. La fe que rasgó, quiere decir que dice, y entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Mire usted, ¿qué quiere que te haga? O no, usted cree que Jesús sabía que era ciego, pero era para saber qué fe tenía él. Entonces, de ahí Bartimeo no estaba fuera ya del camino, estaba en el camino. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Miren, quiere decir, yo también, siempre me pongo en lugar, yo era un ciego, era un Bartimeo, amén, amado, era un mendigo, estaba, porque, hermanos, era vivir en el mundo. Y le dijo, y seguir a Jesús en el camino. Y gracias a Dios que ustedes están en el camino, hablen con el Señor, hablen con el Señor en la situación que está viviendo todo el mundo, pero nosotros hablamos con el Señor y podamos enseñarles a otros que también puedan estar hablando con el Señor para la gloria de Dios. Ay, Señor, qué bueno eres. Entonces, acá es reconocer que Jesús era el Mesías, como lo reconoció este ciego Bartimeo, lo reconoció como el Hijo de David, hermano. El nuevo comienzo del ministerio de Jesús, el Señor, aquí en la tierra, ya estaba profetizado por Isaías. Por Isaías estaba profetizado, lo que estaba, varias escrituras, pero yo voy a dar una sola, si me quiere acompañar, a Isaías, ya para terminar. Isaías 42, por favor. Vamos a leer del versículo 7. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Amén. Entonces, el temor, la preocupación son cárceles espirituales para sentirnos seguros de que Él nos cuida. Y si tenemos que pasar la prueba, Dios tiene un propósito con todos nosotros. Amén. Entonces dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio las cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os la haré notoria. Quiere decir que todos los días tienen un comienzo, unas cosas nuevas. Amén, amados. Ya profetizado por el profeta Isaías y varios profetas del Mesías. Y para terminar, hermano, por favor, acompáñeme a Mateo, capítulo 4. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 12. Y dice así la palabra. Comienza el ministerio galileo de Jesús. Fíjese, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región
de Zabulón y Neftalí. Amén. Entonces, y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en origen de sombra de muerte, y le resplandeció. Amén. Y le resplandeció. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a ver qué es lo que el Señor nos dio. ¿Para qué? Por el versículo 12 y 13. Que se cumpliese lo dicho. Entonces, Jesús el Señor sale de Nazaret, donde se había criado. Fíjese, Él se había criado en Nazaret. Significa comienzo. Nazaret significa comienzo. Y viene a vivir a Capernaum. Entonces, esto es lo que a mí me impactó tanto, que Nazaret significa comienzo, pero después viene a vivir en Capernaum. Pero Nazaret significa vástago, brote, que florece. Él nació en Belén. Es como una planta que lleva a Nazaret, donde dice que Nazaret quiere decir vástago, brote, que florece. Entonces, renuevo, un nuevo comienzo. Amén. Ahí se crió el Señor. Y vino a vivir a Capernaum, que quiere decir Capernaum, ciudad de consuelo, lugar de milagros, quiere decir Capernaum. Lugar de consuelo, lugar de milagros, sanidades, restauración. Es por este motivo que consoló en esa ciudad a muchos enfermos e hizo muchos milagros. ¿Cómo está todo preparado? Son los tiempos, los comienzos de los tiempos. De Belén a Nazaret, que Nazaret era vástago, un nuevo renuevo, un crecimiento en Nazaret para después ir a Capernaum, que quiere decir casa de consuelo. ¿Cuántos consolados fueron por los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, hermanos amados? Hermanos amados, vamos a orar en este domingo de que muchas personas pueden estar pasando dificultades, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que le des este consuelo de saber que tú eres lo más grande que podemos tener, pero tenemos que hablar contigo, Señor. Hablar contigo, confiar en ti, Señor, y creerlo todo, Padre. Yo voy a orar, Señor, por todos los enfermos que puedan estar, Señor, que también por aquellos que se han apartado del camino, Señor, y que este es el año de venir, como fue el año pasado, el año de la reconciliación, que vino esta peste, Señor, para que muchos pudieran reconciliarte contigo, Señor, pero nadie habla de ti. Y el año de la recuperación es el que estamos viviendo, Señor, para recuperar lo perdido. No hay más tesoro grande en esta tierra que la salvación eterna, Señor. Y si hay alguno por primera vez, yo voy a hacer esta oración, Señor, esta oración de conversión, Señor. En el nombre de Jesús, que ponga su mano en el corazón y pueda repetir la palabra hoy para ser hijo de Dios. Porque también yo era ante creación, pero para ser hijo de Dios lo tuve que declarar como el Señor de mi vida. Y le quieren hacer una reconciliación también a aquellos que se han apartado. Señor Jesús, repita estas palabras. Señor Jesús, yo te pido perdón. Sé que soy pecador. Y si me he apartado de tu camino, aquellos que se apartaron, y también ellos hoy que empiezan en el nuevo camino, Señor.
En el nombre de Jesús. Así estaba Bartimeo, Señor, fuera del camino, pero hoy pueden volver al camino para la gloria de Dios. Repita estas palabras: Señor Jesús, yo sé que soy pecador, me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Señor Jesús, tú conoces mi situación. Tú conoces, Padre, lo que me está pasando, las dificultades que estoy pasando, Señor. Pero hoy te declaré como el Señor de mi vida y quiero seguir en tu camino, como lo hizo Bartimeo, Señor. Él estaba fuera del camino mendigando, pero hoy quiero ser como fue Bartimeo, Señor. Tiró ese manto de maldición para recibir un manto de bendición, Señor, y poder que le abras los ojos a todos aquellos, como nos abriste a nosotros cuando te conocimos, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, y todo aquel que tiene una enfermedad, también, Señor, que pueda sentirse seguro, nos trasladamos en el Espíritu Santo, que pueda ser sanado creyendo la palabra, así como la creyó el centurión romano, Señor, cuando tenía a su siervo muriendo. Y la oración, la orden del Espíritu Santo que dio Jesús fue sanado. En el nombre de Jesús, así también, Señor, aquel que tiene COVID o tiene problemas, que aspire, Señor, el aliento de vida para esos pulmones, como sopló el Señor cuando le dio vida a Adán. Sopló y aspiró, Señor, en el nombre de Jesús, y queda sano, libre, por su fe, porque aspiró la presencia del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos amados.